Hola, ¿cómo está? Les saludo nuevamente Oscar Fernández. Bienvenidos de nueva cuenta a El Cassette de hoy. Que hoy, bueno, precisamente quiero referirme a un compositor compositor, productor, arreglista de origen español. Yo sé que no tengo mucho material de artistas en español, casi todo es artistas británicos, australianos, ingleses, canadienses. Pero bueno, vale la pena hoy platicar sobre este músico español y este cassette que compré allá en 1994. Antes de eso quiero presentar el panorama de lo que fue de lo que pasó con el rock español o la música en España tras el deceso del dictador Francisco Franco en 1976, cuando pues muere Franco y todos los movimientos que había bajo la superficie pues empiezan así como un geyser, brotan y pues borran todo vestigio de lo que había sido el franquismo, las buenas costumbres, de todos pudibundos, todos recatados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se da el famoso destape español, que bueno, pues incluye ahora sí los tatuajes, ahora sí ponerse unos aretes así grandotes, los peinados punk así de picos y cosas de estas de que bueno, pues provocaron un enorme escándalo en España con el destape. Imagínense lo que hubiera sucedido o lo que hubiera pensado la gente en España en los años 60 de ver todo este panorama. Pero bueno, esta destape se dio en las artes, se dio en la literatura, se dio en el teatro, prácticamente en todo, pero donde tuvo un efecto retardado el destape español fue en la música. O sea, la música en España, durante el destape, todavía seguía acudiendo a gente como Camilo Sesto, gente como Julio Iglesias, pero empieza a darse otro movimiento del que primero también empieza muy inocente. O sea, los años posteriores a, a la muerte de Franco, pues todavía España seguía presentando músicos como Miguel Bosé, que las canciones de Miguel Bosé en aquel entonces, fines de los años 70, pues eran muy inocentonas. Salen grupos como Enrique Llana, no sé si lo recuerdan, si es que lo recuerdan. Grupos con Pedro Marín, por ejemplo, Parchís, y no sé, tantas propuestas que pues eran muy inocentonas. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años 80, pues empezó la música pop y la música rock en España a ser un poquito más transgresora, ¿sí? Básicamente con la Orquesta Mondragón, por ejemplo, Los Máquina, y grupos que empezaron así a desarrollar ideas un poco más atrevidas, ya dejando atrás el pop ligero, todavía el pop así muy, muy transparente, y el rock muy transparente. Y bueno, entre estas propuestas surge una de un grupo, de una terceta española, ¿sí? De rock pop, que se llama Mecano, ¿no? Ustedes conocen a Mecano, en América Latina son famosísimos, en México ni se diga, y que bueno, pues son grupo con la voz excepcional de Ana Torroja. Pero la bujía de Grupo Mecano es su tecladista. Es un compositor, es un hombre lleno de ideas por todos lados, le bullen las ideas musicales por la cabeza, que se llama Nacho Cano, o sea, Ignacio Cano o Nacho Cano. Quien él, bueno, pues, aparte de Mecano, él tenía otras propuestas en su cabeza, tenía otras aspiraciones, otras inquietudes, y una de ellas fue precisamente la grabación de este cassette que voy a presentar en un momento, en el cual, bueno, pues es un material esencialmente de rock, es rock progresivo, pero es rock instrumental. Es decir, este cassette es instrumental en un 90%. Sí, aparecen algunos coros, cosas así, pero casi todo es instrumental. Y bueno, pues aquí voy a presentarles este cassette, como les digo, que lo compré pues hace ya buen rato, hace ya 94, imagínense nada más. Y aquí está, es Nacho Cano. El disco se llama, o el cassette, la producción se llama Un mundo dividido por el mismo Dios. Sí, vamos a sacarlo de su cajita. Aquí está el cassette. Si le fijan, está prácticamente, da cuenta que está nuevecito, ¿no? Sacado de la tienda, ¿no? Y la funda interior, como
sucede con las fundas interiores de las primeras producciones, ya después cuando son de catálogo, pues ya esta modalidad se quita. Pero esto es muy propio de los años 80, esta modalidad, de los años 90, perdón. Y bueno, 80 también, donde pues cada canción es representada con una imagen. Aquí está, miren, una canción representada con una imagen. Sí, y sobre todo porque, pues como les digo, es un material sobre todo instrumental. Y bueno, pues yo creo que sí, se requería presentar fotografías para que nosotros tuviéramos una idea de qué era lo que se trataba esta propuesta. Y bueno, lo que incluye este disco es, por ejemplo, el lado A se llama El Patio, El Profesor de Danza, El Vals de los Locos, El País de los Cementos, Un Mundo Separado por el Mismo Dios, que es el último tema, que obviamente pues este título ya llevaba su jiribilla para crear controversia, ¿sí? Crear controversia en aquellos años 90. Y luego pues tenemos el segundo lado donde dice El Olor del Agua, que el olor del agua pues aquí básicamente es, como ustedes pueden ver, no sé si se puede apreciar, pues es una imagen de un tema que era muy candente en los años 90, que era la caza de ballenas, sobre todo la caza indiscriminada y muchas veces ilegal. Entonces este tema lo que buscaban, supongo, crear conciencia en este aspecto, ¿sí? Del olor del agua, y luego venimos el piano, el violín y la guitarra, y la batalla. Aquí, por supuesto que muchos de nosotros, a quienes escuchamos, nos gusta Mike Oldfield, yo recuerdo que en aquel momento percibí de inmediato que la influencia de Mike Oldfield era obvia en este material, sobre todo de un disco de Mike Oldfield que se llama Amarok. Amarok es un disco de Mike Oldfield que dura exactamente una hora, que las canciones van pegaditas una a la otra, una a la otra, una a la otra, son instrumentales y no hay espacios, es decir, va seguidito. Más o menos este material tiene la misma secuencia, y sobre todo algo que es muy propio de Mike Oldfield, que termina la canción de golpe, termina de golpe y empieza otra totalmente distinta. Eso es muy de Mike Oldfield. Bueno, pues ese efecto lo tenemos también aquí reflejado en este material. Entonces es obvio, evidente que Nacho Cano estuvo escuchando Mike Oldfield, sobre todo el disco Amarok, mucho antes de ponerse a grabar este disco, lo cual no nos debe de extrañar porque Mike Oldfield pues es venerado en España, ¿no? O sea, este músico británico es prácticamente en España es su segunda patria, lo adoran los españoles a Mike Oldfield, con sobrada razón, pues es un artista de enorme talento. Y yo recuerdo que cuando escuché este disco en aquellos años dije, caray, me arrepentí, dije, pues esto, ¿por qué este músico se la pasa copiando a Mike Oldfield? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, era más intolerante en mis gustos musicales en aquellos años y decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no creas algo original? Pero ahora que lo acabo de escuchar este cassette, muchos años después, me queda claro que para imitar sobre todo a Mike Oldfield, que le voy a poner otra referencia así rápida de Mike Oldfield. Mike Oldfield es este músico, creó un disco que se llama Campanas Tubulares, publicado en 1973, y la música o la primera partitura del Tubular Bells luego se incluyó en la película del Exorcista. Entonces se le conoce la canción esta de la primera parte que se llama El Centinela, del álbum de Mike Oldfield, se le conoce como la canción del Exorcista. Entonces yo decía, pues se la pasa imitando Mike Oldfield, pero para imitar a un grande como Mike Oldfield, no cualquiera lo puede hacer. Entonces yo no le llamo esto imitación, le llamo más bien un homenaje a Mike Oldfield. Yo estoy seguro que Mike Oldfield, quien también graba en Virgin Records, la disquera Virgin de Richard Branson, que es también donde fue grabado este disco de Nacho Cano, yo estoy seguro que cuando Mike Oldfield escuchó este disco, sonrió y dijo, caray, o sea, mis respetos, mis reconocimientos a este músico Nacho Cano, por un proyecto que era muy ambicioso. Este proyecto suena bastante ambicioso, sobre todo porque es muy difícil comercializar música en el mercado latinoamericano, que es enteramente o casi toda instrumental. Es muy raro. Yo únicamente eso lo podían hacer gente como allá en Pérez, la orquesta Pérez Prado, allá hace muchos años, ¿no? Pero es muy complicado. La gente en el mercado latinoamericano prefiere música con letra, pero esto fue un reto muy enorme, muy grande, y sobre todo, pues, como les digo, insisto, para poder imitar o querer hacer un trabajo similar al de Mike Oldfield necesitas talento. Y Nacho Cano, escuchando nuevamente este cassette, me queda claro que Nacho Cano tenía todos los elementos
para crear un producto digno y lo logró, lo consiguió. Este es un producto digno, es un producto muy bien hecho, es un músico profesional de gran talento y sobre todo también hay elementos, escuchándolo también ya nuevamente, donde Nacho Cano tiene su propia personalidad. O sea, ciertamente sigue muchos de los parámetros de Mike Oldfield, pero tiene su propio, va por su propio caminito y logra sorprendernos con varias de sus propuestas. Estoy hablando yo estrictamente en el sentido musical, ¿sí? Y esto, pues ya escuchando de nuevo, me queda claro que pues Nacho Cano está entre los grandes del pop español. Y sobre todo, pues también la influencia también de Mike Oldfield, la influencia que también tenía en muchos años en canciones como La Salamandra de Miguel Bosé, que es evidente la influencia de gente como Roxy Music, ¿sí? Y bueno, pues Roxy Music también aquí se percibe un poquito de este músico de Nacho Cano, músico profesional. La verdad desconozco si sacó otros proyectos parecidos, no lo sé. Sí, este disco lo compré, este cassette lo compré en aquellos años y dije, pues lo guardé, me parecía más o menos, lo guardé. Pero ahora que lo escucho de nuevo, me queda claro que es un hombre de enorme talento, este señor Nacho Cano. Bueno amigos, si les gustó el video de hoy, no se les olvide darle un like, suscríbanse al canal. También para traerles cada semana un par de videos platicando sobre y compartiendo con ustedes la colección que tengo aquí de discos, sobre todo de cassettes que quiero presentar a todos ustedes. Soy Oscar Fernández, hasta la próxima, que estén muy bien y que tengan muy buena semana. Hasta entonces.